Imagina esta escena. Noviembre de 1923. Estás parado en una panadería de Berlín y el cartel detrás del mostrador marca el precio del pan. 200.000 millones de marcos por una sola hogaza. No 200. No 200.000. 200.000 millones. La persona que tenés adelante no empuja un changuito para las compras. Empuja una carretilla llena de billetes, solo para poder pagar leche. Mientras esperas tu turno, el panadero agarra la tiza, tacha el número y escribe otro. 250.000 millones. En 12 minutos, la moneda perdió más del 30% de su valor. Esto no es una exageración ni una historia de terror financiero. Esto fue la República de Weimar. Y no fue un caso aislado. Venezuela, 2018. Un maple de huevos costaba millones de bolívares. Zimbabue, 2008. Un boleto de colectivo requería un billete de 100 billones. Líbano, 2023. En menos de 4 años, la moneda perdió el 98% de su valor y profesionales altamente calificados pasaron de clase media a pobreza funcional casi de la noche a la mañana. El patrón se repite una y otra vez, en países distintos, con culturas distintas, bajo gobiernos distintos. Y acá está la parte incómoda. La pregunta real nunca fue si una moneda puede colapsar. Históricamente, la pregunta siempre es ¿cuándo? La vida promedio de una moneda fiduciaria es de aproximadamente 27 años. El dólar, tal como lo conocemos hoy, existe desde 1971. No es una opinión, es matemática histórica. Entonces, la pregunta importante no es si el sistema puede fallar. Es otra mucho más práctica y mucho más urgente. Cuando las reglas del dinero cambian de un día para el otro, ¿qué es lo que realmente conserva valor? Para responder eso, no sirve la teoría moderna ni las promesas institucionales. Hay que ir a las autopsias económicas. Weimar, Venezuela, Líbano, Zimbabue. Casos reales, documentados y rebatibles. Analizando qué activos sobrevivieron cuando las monedas murieron y cuáles desaparecieron más rápido que el poder adquisitivo. Antes de avanzar, hay algo clave que entender. El colapso monetario no ocurre al azar. Sigue un patrón claro, repetible, casi mecánico. Primero, el Estado gasta más de lo que recauda. Después, cubre el agujero emitiendo dinero. Luego, la moneda empieza a perder poder de compra. Más tarde, la gente busca alternativas. Finalmente, el sistema colapsa, siempre igual. Weimar pasó de 320 marcos por dólar en 1922 a más de 4 billones por dólar en 1923, una destrucción del 98% en apenas 18 meses. Venezuela tardó más, pero llegó al mismo lugar. Líbano también. Diferentes velocidades, mismo final. La pregunta entonces deja de ser ¿qué pasó? Y pasa a ser ¿qué resistió? Porque no todo cae cuando cae una moneda. Algunos activos sobreviven, otros incluso salen fortalecidos. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente importante. El primer activo que sobrevive en absolutamente todos los colapsos monetarios no es nuevo, no es tecnológico y no necesita explicación sofisticada. Metales preciosos, oro y plata. Los únicos activos que los gobiernos no pueden imprimir y los bancos centrales no pueden debilitar por decreto. Durante el colapso de Weimar, quien mantuvo marcos perdió todo, 100%. No una corrección, no una caída temporal, destrucción total del poder adquisitivo. En cambio, quien tenía oro mantuvo exactamente la misma capacidad de compra antes, durante y después de la hiperinflación. El número en la moneda cambió, el oro no. Una onza compraba la misma canasta de bienes. El sistema colapsó alrededor de él, pero el metal permaneció. Zimbabue repite la historia. Venezuela también. Cuando los billetes se vuelven papel sin significado, el oro sigue funcionando como dinero real. No porque suba de precio, sino porque es el patrón de medición el que se rompe. El oro no se vuelve más valioso, es la moneda la que se vuelve menos real. Esto no es pasado remoto. En Turquía, a finales de 2024, las cuentas bancarias respaldadas en oro se duplicaron en apenas un trimestre. No por especulación, sino por supervivencia financiera. La gente no huye del sistema porque quiera ganar más, huye porque entiende que quedarse quieto es perder. Y acá está el punto que muchos críticos nunca entienden. El oro no necesita rendir, no necesita intereses. No necesita dividendos. Su única función es no fallar cuando todo lo demás falla. Es un seguro contra el colapso del sistema monetario, no una apuesta. La historia moderna confirma el mismo patrón. En la crisis de 2008, el oro cayó primero. La liquidez se congeló y todo fue vendido. Pero una vez que el sistema fue rescatado con emisión masiva, el oro subió más de 160% en menos de 3 años. La plata fue aún más violenta.
En la década del 70, en plena estanflación, el oro tuvo una caída intermedia. Y luego se multiplicó más de 4 veces en apenas 3 años. El mecanismo es siempre el mismo. Cuando la oferta de dinero se expande más rápido que la producción real, cada unidad pierde valor. El oro no puede expandirse a voluntad. Por definición, se convierte en el refugio natural. El segundo activo que históricamente protege patrimonio en colapsos monetarios es menos intuitivo, pero igual de consistente. Moneda extranjera fuerte, no como inversión, sino como válvula de escape. Líbano es un ejemplo brutal. Durante décadas, la libra estuvo fija al dólar. Parecía estable, parecía segura. Cuando el ancla se rompió, los ahorros denominados en moneda local perdieron más del 95% de su valor real. El número en la cuenta seguía ahí. El poder de compra había desaparecido. Sin embargo, quienes guardaron dólares físicos fuera del sistema bancario mantuvieron prácticamente intacta su capacidad de compra. No porque el dólar sea perfecto, sino porque no era la moneda que estaba colapsando en ese momento. En todas las crisis modernas ocurre lo mismo. Zimbabue se dolarizó de facto antes de que el gobierno lo admitiera. Venezuela hoy funciona en dólares para operaciones grandes. Argentina piensa en dólares aunque pague en pesos. Cuando la moneda local muere, la gente no pide permiso. Cambia. Esto no es ideología. Es supervivencia económica básica. Nadie quiere ser el último sosteniendo una moneda que se derrite, pero acá aparece una distinción crítica. La moneda extranjera protege, pero no construye riqueza a largo plazo. Sirve para cruzar el incendio, no para edificar después. Y ahí entramos en el tercer activo que sobrevive y muchas veces se beneficia del colapso monetario. Las acciones productivas reales, y esto es donde la mayoría se confunde. En Venezuela, mientras la economía se desintegraba, la bolsa subió miles de % en términos nominales. No porque el país prosperara, sino porque las empresas representaban activos reales que debían revalorizarse en una moneda que perdía sentido. Una acción no es un papel, es propiedad sobre fábricas, inventarios, tierras, flujos de caja. Pero no todas las empresas sobreviven igual. Las que dependen exclusivamente del mercado interno colapsan junto con la moneda. Las que exportan, las que generan ingresos en monedas fuertes, ven cómo sus costos locales se licúan mientras sus ingresos reales se mantienen. Esas empresas no solo sobreviven, se fortalecen. Ese patrón se repite en cada crisis latinoamericana, asiática y europea del último siglo. El capital que entiende esto no huye del mercado accionario, migra dentro de él. Y hasta acá hay algo claro. Cuando el dinero falla, lo real gana, lo escaso, lo productivo, lo que no depende de una promesa política. El cuarto activo que sobrevive cuando el dinero muere no es elegante, no es sofisticado y no aparece en portafolios modelo, pero siempre reaparece cuando los sistemas colapsan, bienes de consumo y trueque. Cuando la moneda deja de funcionar, la economía no se detiene, se reorganiza, y lo hace alrededor de aquello que la gente necesita hoy, no mañana. Después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, el marco era tan inútil que dejó de cumplir su función básica: facilitar el intercambio. No fue una decisión oficial ni un anuncio del gobierno. Fue algo mucho más brutal y honesto. La gente simplemente dejó de usarlo. En los mercados, en las calles, en los intercambios cotidianos, el dinero ya no servía para medir valor. Servía apenas como papel. Los precios no se fijaban en marcos, se fijaban en cosas reales: cigarrillos, carbón, papas, jabón, manteca, objetos simples, cotidianos, pero esenciales. Los cigarrillos se convirtieron en una moneda paralela, no porque fueran vicio, sino porque cumplían con las reglas que el dinero había dejado de cumplir. Eran divisibles, podías pagar algo pequeño con uno o algo más grande con varios. Eran transportables, cabían en un bolsillo, eran ampliamente aceptados, casi cualquiera los quería. Y sobre todo, eran relativamente escasos. Nadie podía imprimir cigarrillos a voluntad. No los emitía ningún banco central. No los respaldaba ningún decreto. Funcionaban precisamente porque estaban fuera del sistema que había fallado. En los alrededores de estaciones de tren y mercados improvisados se desarrollaron verdaderas economías paralelas, donde el valor se medía en paquetes de tabaco, no en billetes oficiales. Y cuando grandes cargamentos de ayuda humanitaria introducían miles de cigarrillos de golpe, incluso ahí se veía inflación, más unidades persiguiendo los mismos bienes. El mismo mecanismo de siempre, solo que sin discursos ni tecnicismos.
En Venezuela ocurrió algo muy similar décadas después, aunque con tecnología moderna y redes sociales. Cuando el bolívar dejó de servir como unidad de intercambio, el trueque volvió de forma casi instintiva. No por nostalgia, no por ideología, por necesidad. Pescado por harina, medicinas por comida, combustible por servicios, electricidad informal por protección. La economía no desapareció, cambió de forma. Cuando el dinero falla, la sociedad no colapsa de inmediato. Se reorganiza alrededor de lo elemental: comer, calentarse, transportarse, cuidar la salud. Todo lo demás pasa a segundo plano. Y en ese proceso, ciertos bienes adquieren valor no porque prometan algo en el futuro, sino porque resuelven un problema hoy. Pero este tipo de activos tiene un límite claro y contundente: se consumen. El cigarrillo se fuma, el alimento se come, el combustible se quema. No almacenan valor a largo plazo. No permiten proyectar riqueza hacia el futuro. Son tácticos, no estratégicos. Funcionan como puente durante la fase más caótica del colapso, cuando el sistema monetario se rompe y todavía no se ha establecido uno nuevo. Sirven para sobrevivir el impacto, no para construir patrimonio después. Y justamente por ese límite aparece el quinto activo que, una y otra vez en la historia, mantiene valor cuando todo lo demás se descompone: la tierra agrícola. No cualquier tierra, no tierra especulativa, no tierra improductiva, tierra que produce comida, tierra que genera calorías. Lo único que ninguna sociedad, bajo ninguna circunstancia, puede dejar de consumir. La comida no depende de confianza monetaria, depende de la tierra, del clima y del trabajo. Cuando el dinero deja de funcionar, la capacidad de producir alimentos se convierte en una forma directa de poder económico. No abstracto, real, tangible. Y por eso, en prácticamente todos los colapsos monetarios, quienes controlan producción de alimentos mantienen una ventaja estructural frente a quienes dependen exclusivamente de ingresos denominados en una moneda que ya no vale. Durante la Gran Depresión, las familias rurales sobrevivieron mejor que las urbanas por una razón muy concreta. Su subsistencia no dependía totalmente del sistema monetario. Tenían huertas, animales, gallinas, leche, huevos, conservas. Producían una parte significativa de lo que consumían. Mientras en las ciudades el colapso del crédito, el desempleo masivo y la quiebra bancaria dejaban a millones sin ingresos ni acceso a bienes básicos, en el campo todavía existía una economía funcional basada en producción directa. No era abundancia, pero era autosuficiencia relativa. Cuando el dinero escasea o deja de circular, quien puede producir comida conserva una ventaja estructural. Ese mismo patrón se repitió décadas después en Venezuela. Cuando el bolívar dejó de ser una unidad útil de intercambio, quienes poseían tierras productivas conservaron algo fundamental: capacidad real de intercambio. No dependían de billetes que perdían valor semana a semana. Podían intercambiar alimentos por servicios, por medicamentos, por transporte. En un entorno donde el dinero desaparece como referencia confiable, la producción directa se convierte en moneda. No por romanticismo rural, sino por pura necesidad económica. Pero la tierra también tiene riesgos que no se pueden ignorar. No es líquida, no se puede vender rápido sin aceptar fuertes descuentos. No se puede mover, no se puede esconder. Y, quizá lo más importante, los gobiernos saben exactamente dónde está. Está registrada, delimitada, cartografiada y sujeta a jurisdicción. Zimbabue es el ejemplo más claro de este peligro. La confiscación de tierras agrícolas, impulsada por decisiones políticas, destruyó patrimonio real en nombre de la redistribución y el control. No fue solo una pérdida individual, fue una destrucción masiva de capacidad productiva que agravó la crisis económica del país. Por eso, incluso este activo requiere criterio, no alcanza con tener tierra. Importan la jurisdicción, la seguridad jurídica, la estructura legal bajo la cual se posee y el tipo de producción. Tierra productiva en un entorno hostil puede convertirse en una trampa en lugar de un refugio. Ahora bien, entender lo que sobrevive es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, igual de importante, es entender que no sobrevive, porque en cada colapso monetario hay activos que parecen seguros hasta el último momento y luego se evaporan sin aviso previo. Los activos que históricamente van a cero en colapsos monetarios son siempre los mismos. En primer lugar, deuda y bonos denominados en la moneda que colapsa. Ser acreedor de un Estado quebrado no es una posición defensiva. Es una forma elegante de perderlo todo. Weimar, Argentina, Líbano. La historia es brutalmente consistente. Los gobiernos pueden reestructurar,
licuar, diferir o directamente incumplir, y cuando pagan lo hacen en una moneda que ya no compra nada. El contrato se cumple en términos nominales, pero fracasa completamente en términos reales. En segundo lugar, cuentas de ahorro en moneda local dentro de sistemas bancarios fallidos. El número no desaparece, el valor sí. El saldo sigue ahí, intacto en la pantalla, pero su poder adquisitivo se erosiona hasta volverse irrelevante. Esta es una de las trampas más crueles del colapso monetario porque juega con la psicología. La gente cree que mientras el número siga existiendo, su patrimonio sigue existiendo. La realidad es que el dinero puede morir sin que el sistema borre un solo dígito. Y acá aparece la conclusión incómoda. Las crisis monetarias no son eventos raros ni excepcionales, son la norma histórica. La mayoría de las monedas fiduciarias no sobreviven en el largo plazo. Cambian de nombre, se reinician, se reestructuran o mueren. No es una cuestión ideológica, es estadística. La pregunta nunca es si va a ocurrir, es cuándo. Y sobre todo, cómo te encuentras posicionado cuando finalmente ocurre. La lección no es abandonar todo ni vivir esperando el desastre. No se trata de paranoia ni de aislarse del mundo financiero. La lección es diversificar de verdad. Y diversificar de verdad no significa repartir el dinero entre 10 productos que dependen del mismo sistema, de la misma moneda y de la misma promesa. Significa entender la diferencia entre tipos de valor, promesas versus activos, papel versus control, nominal versus real. Significa aceptar que no todos los instrumentos reaccionan igual cuando el sistema entra en tensión y que muchos de los que se presentan como seguros solo lo son mientras la confianza permanece intacta. La historia ya mostró qué funciona cuando esa confianza se rompe. Metales preciosos, porque no dependen de la firma de nadie. Monedas alternativas cuando hace falta, porque permiten escapar de una unidad que se degrada. Empresas reales con ingresos diversificados, capaces de operar más allá de una sola economía o una sola moneda. Bienes esenciales, porque la demanda no desaparece cuando el dinero falla. Tierra productiva bien estructurada, porque produce algo que siempre tiene valor. Y la historia también mostró una y otra vez que desaparece. Promesas largas en monedas débiles, ahorros inmóviles en sistemas frágiles, deudas que se pagan con unidades cada vez más vacías. El patrón no es ideológico. No distingue entre derecha o izquierda, entre países desarrollados o emergentes, entre buenas intenciones o malas decisiones. Es matemático, y la matemática no negocia. Cuando se expande la cantidad de dinero más rápido que el valor real que lo respalda, el resultado es siempre el mismo. Puede tardar más o menos. Puede presentarse de forma gradual o violenta, pero el desenlace no cambia. La diferencia entre quienes sobreviven y quienes pierden no está en la suerte, ni en haber tenido información secreta, ni en anticipar el día exacto. Está en haber entendido el patrón antes de estar parados en la fila de la panadería, mirando cómo el precio cambia mientras esperan su turno. Está en haber tomado decisiones cuando todavía había margen, cuando todavía había opciones, cuando el sistema todavía funcionaba lo suficiente como para permitir moverse. Detrás del mercado existe para eso, para leer las autopsias antes de convertirse en una más, para mirar la historia sin romanticismo, extraer las lecciones incómodas y convertirlas en criterio. No para generar miedo, sino para generar comprensión. Gracias por estar del otro lado. Y sobre todo, gracias por pensar antes de que el sistema te obligue a hacerlo.